Logaritmo. Logaritmo es una operación o una función, si se quiere. A mí me gusta plantearla desde el razonamiento. ¿Cómo pienso para calcular un logaritmo? Entonces, me parece interesante plantearlo desde estas tres alternativas. Primero, la primera operación esta es una ecuación. Siempre que nosotros tenemos que calcular el valor de una incógnita, decimos que es una ecuación, ¿sí? Hay que calcular un valor. ¿Cómo pienso esta resolución? ¿Cómo pienso cuánto vale x? En este caso, x es el desarrollo de la potencia. Es decir, ¿qué resultado obtengo al resolver 2 elevado al cubo? O también, ¿qué resultado obtengo al multiplicar 2 por sí mismo 3 veces? Entonces, el desarrollo de esto nosotros lo podríamos plantear como 2 elevado al cubo es igual a 2 por 2 por 2, lo cual es igual a 8. Bien, este es el desarrollo de una potencia. Vamos a ver el segundo ejemplo. X elevado al cubo es igual a 27. ¿Cómo tengo que pensar la resolución de esta ecuación? ¿Qué número elevado a la potencia 3 me da como resultado el valor 27? Si lo planteamos como una ecuación y hacemos un poco de memoria, nosotros queremos dejar sola a la x. En realidad vamos a pasar esta potencia con una raíz. Es decir, que este tipo de ejercicios se reduce al planteo de una raíz. Raíz cúbica de 27, lo cual quiere decir que x es igual a 3. Ahora vamos con el último. Este es el que nos interesa a nosotros. Fíjense que en el primer ejemplo la incógnita estaba en el resultado del desarrollo de una potencia. En el segundo ejemplo, la incógnita está en la base de una potencia. Es decir, yo en el segundo ejemplo estoy buscando la base de una potencia, donde ya conozco el exponente y conozco el resultado. Ahora, en el tercer caso, yo conozco la base de la potencia, conozco el resultado, pero me está faltando el exponente. Entonces, la incógnita va a estar en el exponente de mi potencia. ¿Cuál sería la pregunta que me tengo que hacer para resolver esta expresión o esta ecuación? La pregunta sería entonces, ¿qué exponente debo usar en una potencia para que, teniendo como base el número 5, el resultado sea 25? Si lo pensamos un poquito, no nos hace falta ningún cálculo especial para hacer esto, sino que acordarnos un poco de las potencias. 5 elevado a qué exponente me va a dar como resultado 25. Entonces, esto me quedaría que 5 elevado a la x es igual a 25. Una de las formas para plantear esto podría ser, por ejemplo, dejo a la izquierda, voy a dejar el 5 elevado a la x que no conozco, y del lado derecho voy a factorear este 25. Es decir, que me va a quedar 25 es igual a 5 al cuadrado. Con esto ya puedo ver la respuesta a mi problema. ¿Qué potencia debo usar para que 5 elevado a ese número me dé como resultado 25? Y bueno, aquí ya estoy viendo que mi exponente tiene que ser igual a 2. Este razonamiento es el que a mí me interesa para plantear logaritmo. Entonces, acuérdense, logaritmo es un exponente. Cuando yo calculo un logaritmo, estoy calculando el exponente que necesito para desarrollar una potencia. Con esto ya podemos definir lo que es el logaritmo, pero vamos a comenzar tomando como inicio el razonamiento que acabamos de hacer. Es decir, vamos a partir de una potencia
con base a la que vamos a llamar b, un exponente al que le vamos a dar el nombre de x, lo voy a poner con un color, así nos acordemos que es la incógnita de esta situación, y esto me va a dar como resultado un valor a. Esta ecuación, a la que se le llama ecuación logarítmica, nosotros vamos a usarla para partir y definir lo que es el logaritmo. Entonces, el logaritmo de base b, fíjense que la base del logaritmo es la misma base que nosotros planteamos en la potencia. Logaritmo de base b con argumento a es igual a x. Entonces, el logaritmo tiene como base la misma base que mi potencia. El argumento del logaritmo vendría a ser el resultado de la potencia. En cambio, el resultado del logaritmo es el exponente que nosotros desconocemos. Esto es lo que nosotros vamos a ver en todas partes como la definición del logaritmo. Ahora, estas letras que nosotros acabamos de poner aquí como b, que es la base del logaritmo, y a, el argumento del logaritmo, tienen que cumplir unas condiciones. Vamos a escribirlas aquí abajo. A y b pertenecen al conjunto de números reales. Además, b tiene que ser mayor a 0, tiene que ser distinto de 1, y además a tiene que ser mayor a 0. Es decir, que la base del logaritmo y el argumento del logaritmo tienen que ser números mayores que 0. Y también b, es decir, la base de mi logaritmo, tiene que ser distinto de 1. Esto es lo que nosotros vamos a usar como definición de logaritmo para resolver una serie de ejercicios. Fíjense que si nosotros transcribimos al logaritmo el último ejemplo con el que hemos trabajado, deberíamos poner 5 elevado a la x es igual a 25. Esto expresado como un logaritmo nos quedaría logaritmo. Recuerden que la base del logaritmo es la misma base que la potencia, entonces tendría un logaritmo de base 5. El argumento de mi logaritmo sería 25 y el resultado de mi logaritmo sería x. Como nosotros acabamos de calcular este logaritmo, es decir, 5 elevado a qué potencia me da el resultado 25, este logaritmo de 25 con base 5, yo ya sé que tiene como resultado el número 2.